Muy buenas noches, queridos pastores, queridos amigos. Sin lugar a dudas hemos tenido un día lleno de actividades, pero nos tomamos un tiempo para aprender más acerca de la palabra de Dios. Oremos para pedir su dirección. Querido Señor, estamos muy agradecidos por tus cuidados el día de hoy, también porque envías al Espíritu Santo y Él nos conduce a toda verdad y a todo entendimiento. Que Él sea nuestro maestro por excelencia en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, tomen un cuaderno de apuntes, también sus lapiceros. Todo lo que se comunicará en esta noche es de vital importancia. Tenemos a un invitado de lujo, pero antes de pasar a presentarlo, estamos muy agradecidos con la Asociación Peruana Central y también con la Sociedad Adventista de Teología. Ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Adventistas APC y también como Biblia, Teología y Misión. Pueden seguirnos en Facebook y especialmente en YouTube a través de Biblia, Teología y Misión. Estamos en esta noche con el doctor Roy Gane. Él es profesor en la Universidad de Andrews. Él es especialista en Antiguo Testamento y también en lenguas bíblicas. Y el día de hoy nos ayudará y profundizaremos junto con él en el tema de 1844. 1844, sin lugar a dudas, es un tema muy importante para nosotros, pero existen detractores que tratan de menoscabar esta creencia nuestra y la han atacado de manera continua. Entonces el doctor Roy nos ayudará a responder algunas preguntas y nos dará herramientas bíblicas para nuestra búsqueda de el tema de 1844. Muchísimas gracias, doctor Roy. Es un privilegio tenerlo con nosotros en esta noche. The time is yours. Welcome. Thank you very much. It's good to be here. Now, Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy contento de estar acá. So our topic this evening, I'm going to share my screen, is answers to objections regarding 1844. Nuestro tema de esta noche es respuestas a las objeciones a 1844 y le voy a compartir mi pantalla en este momento. The doctrine of 1844, the idea that a pre-Advent investigative judgment begins on that date, goes back to the early days of Seventh-day Adventists. La doctrina del 1844 y de que hay un juicio preadvenimiento se remonta a los primeros orígenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. It has been under attack through the years and is still being attacked. And what I'm going to address this evening are some of the main objections that are raised to it, and I will answer those objections. Y ha estado bajo ataque y continúa estando bajo ataque. Y lo que yo voy a hacer esta noche es estudiar algunas de las objeciones y las respuestas a estas objeciones. There are other objections, of course, that people are raising all the time, but these are some of the most important ones. Siempre hay objeciones que la gente está inventando todo el tiempo, pero estas son las más importantes, las que vamos a ver esta noche. And this material is adapted from my little book, Who's Afraid of the Judgment, which is translated into Spanish. Y esta presentación ha sido una adaptación de mi libro, ¿Quién tiene miedo al juicio?, que también ha sido publicado en español. So objection one is that the day-year principle is invalid, and therefore 2,300 evening morning in Daniel 8:14 must be literal days rather than years. La primera objeción es que el principio día por año no es valedero y que las 2,300 tardes y mañanas no representan años, sino que más bien representan días literales. So if they represent something other than years, then there are not 2,300 years, and therefore there is not 1844, which is at the end of that time. Y si representan cualquier otra cosa que no sea años, entonces no hay ese periodo de 2,300 años y por lo tanto no llegamos a 1844. However, let's answer this. If the 2,300
are literal 24-hour days, then there would only be 6.3 years leading to the justifying of the sanctuary in Daniel 8:14. Okay, si los 2300 son días literales de 24 horas, entonces únicamente tendríamos 6.3 años que nos llevarían al santuario y al juicio, y entonces, ¿qué es lo que encontramos en Daniel 8? However, these 2,300 days in Daniel 8 cover the vision in Daniel 8 all the way from Medo-Persia through the Greek and Roman empires to the time of the end. Pero estos 2300 días cubren la visión desde Medo-Persia hasta Griega y Roma, que son periodos que nos llevan al tiempo del fin. That is just too much history for that amount of time. It could not have happened in 6 1/3 years. There's way too much history. It must have happened over centuries. Y esto es demasiada historia para haber sucedido únicamente en 6 1/3 de año, 6 años y 1/3, y por lo tanto, esto tiene que haber sucedido a lo largo de varios siglos. So, why would Daniel be so upset at the beginning of Daniel 9 about a delay of a mere 6.3 years until the sanctuary would be restored? Entonces, ¿por qué es que Daniel estaría tan preocupado y por un retraso de unos 6.3 años únicamente hasta que el santuario fuese purificado? He should be very delighted and overjoyed. Él debería estar más bien contento y lleno de alegría. That's a very short time. If I said that there's going to be peace in the Middle East in 6.3 years, that would be very good news. Sí, eso son buenas nuevas. Si yo dijera que va a haber paz en el Medio Oriente en 6.3 años, eso serían noticias excelentes. Obviously, Daniel believed that the 2,300 represented a much longer period, and that's why he was upset. Obviamente, Daniel creía que los 2300 representaban un periodo mucho más largo y por eso es que él estaba tan preocupado. Days represent years in symbolic time prophecies of Daniel, as they do in some other passages in the Old Testament. Los días representan años en las profecías de tiempos simbólicas de Daniel, así como lo encontramos en otros pasajes en la Escritura. In fact, the Hebrew word yom, the plural of yom, which means days, can mean year. And there are several passages in the Old Testament where that is the case. De hecho, la palabra hebrea yom, que es día, el plural de la palabra yom, puede significar año, y eso es lo que sucede en muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Furthermore, in Daniel, symbolic times are presented with unusual terminology, as in Daniel 8:14. De hecho, los periodos de tiempo en Daniel, en las profecías de tiempo simbólicas, se presentan de una manera muy característica, así como en Daniel 8. The 70 weeks of Daniel 9:24-27 are 70 sabbatical year cycles of 7 years each, totaling 490 years. Las 70 semanas que encontramos en Daniel 9 son ciclos de años sabáticos, son 70 ciclos de años sabáticos de 7 años cada uno, que dan en total 490 años. According to the Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament, on the word Shavua, which means week, in Daniel 9, they interpret this as a week of years, which is a period of 7 years. El diccionario hebreo y arameo del Antiguo Testamento interpreta la palabra Shavua, semana, que, como lo encontramos en Daniel 9, como una semana de años, que es un periodo de 7 años. In other words, Shavua, week in Hebrew, can mean a week of days or a week of years. And in this context, the lexicon recognizes it's too long a time period for it to be just simply days. Shavua, como lo reconoce el diccionario, puede significar una semana de días o una semana de años, pero el contexto en el que lo encontramos en Daniel definitivamente apunta a que es un periodo mucho más largo. The fact that the 70 weeks are years is confirmed by history. El hecho de que las 70 semanas son años es confirmado por la historia. Christ was anointed by the Holy Spirit as the Messiah, which means anointed one,
at his baptism in 27 AD. Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo como el Mesías, o sea, el ungido en su bautismo en el año 27 de la era cristiana. And this was at the beginning of the last week of the 70 weeks. Y esto fue en el principio de la última semana de las 70 semanas. That is, it was 483 years after 457 BC when the time period began. Y esto fue 483 años después del año 457 antes de Cristo, que fue cuando comenzó el periodo de las 70 semanas. So he became the Messiah exactly at the time predicted by Daniel. De modo que se convirtió en el Mesías en el tiempo exacto predicho por Daniel. The 490 years in Daniel 9 are the first segment of the 2,300 evenings mornings of Daniel 8:14. Los 490 años son el primer segmento de las 2300 tardes y mañanas que encontramos en Daniel 8:14. This is shown by the fact that in Daniel 9:25, the 70 weeks are cut off. Esto se es demostrado por el hecho de que las 70 semanas son cortadas. This term cut off is Hebrew chatak, which only occurs here in the whole Hebrew Bible. Y este término es cortadas o quitadas, es la palabra hebrea hatak, que es la única vez que ocurre acá dentro de la Biblia. But this word appears in rabbinic writings quite frequently, and the basic meaning of the term is something that is cut off from something that is longer. Pero este término hatak se encuentra muchísimo en escritos rabínicos y definitivamente se refiere a algo que es cortado o sacado de un periodo mucho más largo de tiempo. So the 490 years are cut off from the 2,300 evenings mornings. Así es que los 490 años son quitados o cortados, se encuentran dentro de las 2300 tardes y mañanas. And then the end of Daniel 9:27 refers to what happens later after the 490 years, but during the 2,300 evenings mornings. Y el final de Daniel 9:27 se refiere a lo que sucede después de los 490 años y que está dentro del periodo de las 2300 tardes y mañanas. So if the 70 are years, then the 2,300 must be as well. De modo que si los 70 son años, las 70 semanas son años, también las 2300 también deben serlo. If the 2,300 evenings mornings were only 6 1/3 literal years, it would be impossible to take out of that 490 years. It just wouldn't work. Si los 2300 tardes y mañanas fueran días literales, serían 6.3 años y por lo tanto no sería posible quitar 490 años de ese periodo. Sería imposible. Now here's a second objection. This objection is that Daniel 9:25 does not refer to the decree of Artaxerxes I in 457 BC. Aquí tenemos la segunda objeción. Esta es que Daniel 9:25 no se refiere al decreto de Artajerjes I en el año 457 a.C. Daniel 9:25 is crucial because it refers to the time when the whole period of the 70 weeks would begin, from the time when there's a decree or a word to restore and rebuild Jerusalem. Y Daniel 9:25 es crucial porque se refiere al inicio de cuando iniciarían los 490 años o las 70 semanas y sería cuando se emitiera la orden o se diera el decreto de restaurar y reedificar Jerusalén. So what was this word or decree to restore and rebuild Jerusalem? Who issued it? Adventists say that it was Artaxerxes I in his 7th year in 457 BC. Así que este decreto es muy importante y Admin se refiere a quién lo emitió y efectivamente se refiere a Artajerjes I en el año 457 a.C. So that is identifying Daniel 9:25 with the decree that is recorded in Ezra chapter 7. Así que este decreto se encuentra, lo podemos encontrar en Esdras
capítulo 7. Now, there's a problem. First of all, there's a first problem. Many translate Isaiah 44:28 to mean that Cyrus says that Jerusalem shall be rebuilt. El primer problema que encontramos es que muchos traducen Isaías 44:28 para que signifique que Ciro fue el que dijo que Jerusalén sería reconstruida. If that were so, then this word or decree to restore and rebuild Jerusalem in Daniel 9:25 should refer to the decree of Cyrus about 536 BC, rather than the decree of Artaxerxes I in 457 BC. Y si eso fuera así, el decreto o la orden para restaurar y reedificar Jerusalén en Daniel 9:25 se referiría al decreto de Ciro que se dio aproximadamente en 536 a.C. en vez del decreto de Artajerjes primero en el 457 a.C. Therefore, if that were so, no end-time event would begin in 1844. Y si eso fuera así, ningún evento del tiempo del fin daría inicio en 1844. However, the answer is that the correct translation of Isaiah 44:28 is, and who, referring to God, not Cyrus, says of Jerusalem, it shall be rebuilt. Pero la respuesta es que la nueva versión revisada estándar de la Biblia tiene la traducción correcta de Isaías 44:28 y se refiere a quién, que se refiere a Dios, no a Ciro, que dice de Jerusalén será reedificada. So this verse is not referring to a decree by Cyrus. At that point, it's referring to what God decrees. Así es que este decreto no se refiere a lo que está diciendo Ciro, sino se refiere a lo que Dios está decretando. And this preserves the pattern of the Hebrew syntax that runs through verses 24 to 28, which some English versions have ignored. Y esto mantiene el patrón de la sintaxis hebrea que va desde los versos 24 a 28 que algunos traductores han ignorado. Cyrus did play an important role in the restoration process that was ordained by God, which culminated with the decree of Artaxerxes I. Ciro sí jugó un papel importante en el proceso de la restauración que fue ordenado por Dios, el cual culminó con el decreto de Artajerjes I. But unlike the earlier decrees of Cyrus and Darius, the decree of Artaxerxes explicitly included concern for the city of Jerusalem itself, not just the temple. Y a diferencia de anteriores decretos de Ciro y Darío, el decreto de Artajerjes explícitamente incluía una preocupación por la ciudad de Jerusalén en sí misma, no únicamente por el templo. This is important because Daniel 9:24 says that from the going forth of a decree to restore and rebuild Jerusalem, the concern is for the city. And here that's what Artaxerxes' decree was concerned with. Y esto es importante porque en Daniel 7:25 menciona desde la salida del decreto para reedificar y restaurar Jerusalén y se refiere a la ciudad completa, que era lo que había dicho Artajerjes. In fact, Artaxerxes, according to Ezra 7, mandated the restoration of Jerusalem as the judicial civil center of the Jewish people. De hecho, Artajerjes ordenó la restauración de Jerusalén como el centro cívico y judicial del pueblo judío. Here's a second problem. The 70 weeks begin with a word to restore and rebuild Jerusalem, but Artaxerxes' decree did not explicitly call for rebuilding. Y el segundo problema que se da en esta objeción es que las 70 semanas comienzan con un decreto para restaurar y reedificar Jerusalén, pero el decreto de Artajerjes no incluye explícitamente un llamado para reedificar. When we think of restoring a city, we think immediately in our modern Western way of thinking of building it, of making it better in terms of the infrastructure and so on. Y cuando nosotros pensamos en términos de restaurar en nuestro pensamiento occidental moderno, nosotros pensamos en reconstruir algo, la infraestructura, hacerlo mejor. Now, Nehemiah received authorization for rebuilding the walls, that is, finishing the rebuilding of the walls, in Artaxerxes' 20th year, which is 444 BC. Ahora bien, Nehemías recibió la autorización para reconstruir los muros de Jerusalén, en el año 20 de Artajerjes, que nos lleva a la 444 a.C.
So that would not be 457. So therefore, the end of the 2300 would not be 1844. Y por lo tanto, ese año es distinto del 457 y eso nos daría un problema porque en 1844 no sería la culminación de las 2300 tardes y mañanas. However, when you investigate the Hebrew of Daniel 9:25 and ask the question, what does the Hebrew term mean to cause, to bring back, or to restore, combined with bana, we get a different picture. Pero cuando estudiamos las palabras hebreas y la sintaxis de Daniel 9:25 y vemos que vemos la combinación de las palabras, tenemos shub, que significa restaurar o traer de regreso, ese se combina con baná, que significa construir. Elsewhere in the Bible, restoration, that Hebrew term of a city, means restoration of its ownership to a political entity. Y en otra parte dentro de la literatura hebrea, la palabra restauración que de una ciudad significa restaurar su pertenencia, dárselo de nuevo a una entidad política. This is exactly what the decree of Artaxerxes I did in Ezra 7. It restored Jerusalem to the Jews by giving them civil control of the city. Y esto es exactamente lo que hizo el decreto de Artajerjes I, al restaurar Jerusalén, entregárselo a los judíos, al darles el control civil de la ciudad. They had been living there for some time, but they had not been really governing themselves. Habían estado viviendo ahí por algún tiempo, pero realmente no se estaban gobernando a sí mismos. Civil control of Jerusalem included the right to rebuild the public works infrastructure. El control civil de Jerusalén incluía el derecho de reconstruir obras de infraestructura pública. And in fact, Ezra and his associates began to rebuild before they ran into opposition. Y de hecho, Esdras y sus asociados comenzaron a reconstruir antes de que encontraran oposición a ello. Nehemiah completed the repair of the city walls, and part of that repair was because there were enemies of the Jews who were messing up the walls that Ezra and his group were trying to build. Nehemías completó la reparación de los muros de la ciudad, y eso era porque enemigos de los judíos estaban haciendo daño a los trabajos que Esdras y sus asociados ya habían comenzado. Now here's a third problem. Ezra 7 may speak of the seventh year of another Artaxerxes rather than Artaxerxes I. Y aquí hay otro problema dentro de la objeción, es que Esdras 7 pueda que esté refiriéndose al séptimo año de otro Artajerjes diferente de Artajerjes I. And if that's the case, then the decree was not in 457. Y si ese fuera el caso, entonces el decreto no fue emitido en el año 457. There were four Medo-Persian kings named Artaxerxes. Había 4 reyes medopersas llamados Artajerjes. But look at the lengths of their reigns. That's very important, the lengths of their reigns. Pero por favor, fíjense a los años que ellos reinaron. Esos son muy importantes, la cantidad de años. Nehemiah 13:6 refers to the 32nd year of Artaxerxes. Nehemías 13:6 se refiere al año 32 del reinado de Artajerjes. But this rules out Artaxerxes 3 and 4, who didn't reign that long. Y esto elimina a los reyes Artajerjes III y IV que no reinaron por tanto tiempo. Of Artaxerxes 1 and 2, the historical context of Artaxerxes I best fits the period of Ezra and Nehemiah. Y entre Artajerjes I y II, el contexto histórico de Artajerjes I es el que mejor encaja con el periodo de Esdras y Nehemías. So Emily Kurt, who is a top historian of the ancient Near East, not a Seventh-day Adventist, describes the actions of Artaxerxes I to counteract a threat from the Athenians, that is, the Greeks, who supported an Egyptian revolt. Amelie Kurt, que es una historiadora de las más reconocidas sobre historia del antiguo cercano oriente, describe, y ella no es adventista del séptimo día, describe las acciones de Artajerjes I para contrarrestar una amenaza de los atenienses, o sea, los griegos, que estaban apoyando una revuelta egipcia. And this is what she says. Archaeological evidence from several sites in the Levant suggests that new fortified garrison points were set up to strengthen Persia's defenses.
Y esto es lo que ella escribe. Dice, evidencia arqueológica de muchos sitios en el Levante sugieren que nuevos puntos fortificados de fuertes fueron establecidos para fortalecer precisamente la defensa de Persia. The missions of the Achaemenid Jewish courtiers Ezra and Nehemiah to Jerusalem, perhaps to be dated to 458 and 445 respectively, may well be linked to this vigorous Persian effort to beat back the Greek threat. Y las misiones de los cortesanos judíos acaemenidas, Esdras y Nehemías hacia Jerusalén, tal vez para ser fechados en el año 458 y 445 respectivamente, pueden muy bien estar relacionadas con este esfuerzo persa vigoroso para contrarrestar la amenaza griega. William Shea explains why Artaxerxes' decree went forth in 457 rather than 458 BC, which is when Artaxerxes' seventh year of reign began. William Shea explica por qué el decreto de Artajerjes salió en el 457 más que en el 458, que es lo que concuerda con lo que encontramos en la Biblia. Artaxerxes' seventh year began in the spring of 458 BC and ended in the spring of 457 BC. El año séptimo de Artajerjes comenzó en la primavera del año 458 y termina en la primavera del año 457. The Jews, however, considered the new year to begin in the fall. Los judíos, sin embargo, consideraban que el año nuevo daba inicio en el otoño. Thus, by the Jewish civil calendar, Artaxerxes' seventh year would have begun in the fall of 458 BC and ended in the fall of 457 BC. Por lo tanto, de acuerdo al calendario civil judío, el séptimo año de Artajerjes hubiera dado inicio en el otoño de 458 a.C. y hubiera finalizado en el otoño del 457. By this reckoning, Ezra would have begun his journey to Jerusalem in the spring of 457 BC, arriving there in the summer of the same year. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, Esdras hubiera iniciado su viaje hacia Jerusalén en la primavera del año 457, llegando allí en el verano del mismo año. Artaxerxes wrote his decree earlier in his seventh year. However, it did not go forth among the people in Palestine until Ezra arrived there with the decree later in 457, and he published it so that it could be implemented. Artajerjes escribió su decreto antes, en su año séptimo, mucho antes, pero no salió, eso es, fue salir, como lo encontramos en la Biblia, entre las personas de Palestina, entre el pueblo de Palestina, hasta que Esdras llegó allí con el decreto más tarde en el año 457 a.C. y lo publicó de modo que pudiera ser implementado. The fact that the 70 weeks are a period of relative Jewish independence supports the idea that the period began when the going forth of the decree implemented that. El hecho de que las 70 semanas son un periodo de relativa independencia judía apoya la idea de que el periodo comenzó cuando la salida del decreto, cuando el decreto salió para ser implementado. Now here is major objection number 3. We have no historical source that dates the death of Christ to 31 AD. Aquí tenemos la objeción número 3. La objeción dice que no tenemos una fuente histórica que data la fecha de la muerte de Jesús en el año 31 de la era cristiana. The problem is Daniel 9:27 says that the Messiah would put an end to the earthly sacrificial system for the second half, that is, of the final week of years. That is from about 31 AD if the 490 years are from 457 BC to 34 AD. Y el asunto es que Daniel 9:27 dice que el Mesías haría cesar el sacrificio, o sea, pondría un fin al sistema de sacrificios terrestres a la mitad de la semana de la última semana de años. Esto es de aproximadamente en el año 31 de la era cristiana. Sí, los 490 años van desde 457 antes de Cristo al 34 de la era cristiana. But we don't have any conclusive historical evidence to precisely date Christ's crucifixion. Pero no tenemos ninguna evidencia concluyente, evidencia histórica concluyente para obtener una fecha precisa de la crucifixión de Jesús.
The Gospels say that Jesus died on a Friday of Passover during the early years of Pontius Pilate's term as procurator, that is, sometime between 29 and 33 AD. Los evangelios dicen que Jesús murió en un viernes de Pascua durante los primeros años del periodo de Poncio Pilato como procurador. Esto sería en alguna fecha entre el 29 y el año 33 de la era cristiana. 31 AD falls within this range, but no source gives a specific year for the crucifixion. El año 31 cae dentro de este rango, pero no hay una fuente que dé un año específico de la crucifixión. A Passover Friday crucifixion in 30 to 31 AD is possible, but not certain in light of astronomical calculations. Una crucifixión en el viernes de Pascua en los años 30 a 31 de la era cristiana es posible, pero no completamente definitiva en vista de los cálculos astronómicos. One big problem is that the Jewish years began when the new moon at the first month was actually observed. Y el problema es que los meses en el calendario judío comenzaban cuando la luna nueva era observada. But the priests, if they couldn't see the moon because of clouds or weather or something like that, then they would wait till the next day or whenever they could see the moon to declare that to be the beginning of the year. Pero si los sacerdotes no podían ver la luna debido a que estaba nublado o por alguna otra razón, normalmente se esperaban un día o algún tiempo para poder declarar el inicio del año nuevo. So that variable makes it very difficult, in fact, impossible for us to know exactly when a Passover Friday crucifixion would have been in those years. Así es que ese hecho hace muy difícil para nosotros saber, de hecho bastante imposible, que pudiéramos saber si la crucifixión se hubiera dado en un viernes de Pascua en esos años. But the answer is we really don't need confirmation of Christ's death in 30 to 31 AD because we have confirmation of his baptism in 27 AD, at the beginning of the last of Daniel's 70 weeks of years. Pero la respuesta es que no necesitamos una confirmación de la muerte de Cristo en el año 30 a 31 de la era cristiana, porque tenemos una confirmación de su bautismo en el año 27, al principio de la última semana de las 70 semanas de años. Christ's baptism really confirms that the 70 weeks of years are in the right place, and that last week of years begins with his baptism. So we simply don't need the crucifixion date. Y de hecho, el bautismo de Jesús confirma de manera categórica el inicio de la última semana de las 70 semanas de años, porque realmente podemos tener una fecha precisa de eso y no necesitamos tener una fecha para la crucifixión. Jesus was baptized and began his public ministry in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, according to Luke 3, verse 1. Y Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio público en el 15º año del imperio de Tiberio César, tal y como lo encontramos en Lucas 3:1. As we mentioned, his baptism was the time when he was anointed by the Spirit and therefore became the Messiah. Y si como recordarán, su ministerio comenzó cuando fue ungido por el Espíritu Santo como Mesías, lo cual dio inicio a su ministerio. Tiberius became the sole emperor of Rome when Augustus died on August 19, 14 AD. Y Tiberio se convirtió en el único emperador de Roma cuando Augusto murió en agosto 19 del año 14 de la era cristiana. Jewish dating reckoned the first year of a king's reign as the portion of the year coming before the first New Year's Day, which was in the autumn, about mid-October, of his reign. Y el sistema judío para asignar fechas reconocía que el primer año del reinado de un rey era la porción del año que venía antes del día de Año Nuevo, el primer día de Año Nuevo, lo cual sucedía en otoño aproximadamente a mediados de octubre. So Tiberius's 15th year would have reached from the autumn of 27 AD to the autumn of 28 AD. Así es que el 15º año de Tiberios hubiera alcanzado desde el otoño del año 27 al otoño del año 28 de la era cristiana. And therefore, as we could see, Jesus came at the right time, AD 27, in fulfillment of Daniel's prophecy.
Así que podemos ver en conclusión que Jesús vino en la época adecuada, en el año 27, cumpliendo así la profecía de Daniel. Now, here's objection 4, and that is that Antiochus IV Epiphanes fulfilled the little horn symbol in Daniel. Y aquí tenemos la objeción cuarta. Y la objeción cuarta es que Antíoco IV Epífanes cumplió con el símbolo del cuerno pequeño. Most critical scholars outside the Adventist Church believe that Antiochus IV was the little horn in Daniel. Y la mayoría de los eruditos cristianos no adventistas creen que Antíoco IV fue el cuerno pequeño que se menciona en Daniel. This king ruled from 175 BC to 164 BC. Y este rey tuvo su reinado desde el año 175 a.C. al 164 a.C. So according to this theory, the so-called prophecies of Daniel are really history that were written after the fact, up to a point, that is, and they were responding to the crisis for the Jews that was caused by this king. Y una teoría que establece que estas profecías de Daniel realmente son historia, por lo menos hasta cierto punto, y responden a la crisis, y fueron escritas después del hecho, y responden a la crisis causada para los judíos por este rey seleucida, Antíoco IV. Now, if this Antiochus, the Seleucid ruler, was the little horn, then the 2300 evenings and mornings were fulfilled in the distant past, way back in BC times. So there's no pre-Advent judgment going on right now. Pero si Antíoco fuera el cuerno pequeño, las 2300 tardes y mañanas se cumplieron en el pasado distante, de hecho antes de Cristo. Así es que no hay ningún juicio preadvenimiento que se está llevando a cabo ahora mismo. Keep in mind that the 2300 evenings, mornings in Daniel, paralleling the judgment in Daniel 7, are to solve the problem caused by the little horn. Recuerden que las 2300 tardes y mañanas que van en paralelo con lo que sucede, con el juicio que sucede en Daniel 7, son precisamente para resolver el problema que ha sido causado por el cuerno pequeño. However, several factors rule out identification of the little horn with Antiochus IV Epiphanes. Pero hay muchos factores que descartan la identificación del cuerno pequeño como Antíoco IV Epífanes. First of all, in Daniel 7, the little horn arises from the fourth empire, which is Rome. En Daniel 7, el cuerno pequeño surge del cuarto imperio que es Roma. Antiochus was Greek, so he came from the wrong empire. Y Antíoco era griego, así es que viene del imperio equivocado. And furthermore, yes, I just said that. So Antiochus cannot be the little horn because of that simple factor alone. He was from the wrong empire. Yo había dicho eso. Por lo tanto, Antíoco no puede ser el cuerno pequeño porque viene del imperio equivocado. Furthermore, in Daniel 8, verse 9, the little horn goes out in horizontal motion, Hebrew verb yatzah, from one of them, that is, from one of the four winds, which are directions that are mentioned at the end of verse 8. Y además, en Daniel 8:9, el cuerno pequeño sale en una dirección horizontal, en un movimiento horizontal, que es el verbo yasha, desde uno de ellos, esto es, de uno de los cuatro vientos, los cuales implican direcciones que se mencionan al final del versículo 8. This parallels verse 5, describing the horizontal movement of the he-goat from the west, which is a direction. Y esto establece un paralelo con el verso 5 que describe el movimiento horizontal del macho cabrío viniendo desde el oeste, que es una dirección o un punto cardinal. Horizontal motion does not refer to the little horn arising from one of the four Greek horns, one of which Antiochus ruled. Y este movimiento horizontal no se refiere a que el cuerno pequeño surge o sale de uno de los cuatro cuernos griegos, que era uno representaba el reinado de Antíoco. Antiochus was only one king in the middle of a line of Seleucid rulers.
Y además Antíoco era solamente un rey en medio de una línea de gobernantes He seleucidas. did persecute the Jews for a time, but his attempts to take over Egypt and Palestine and elsewhere ended in failure. Y mientras que él sí persiguió a los judíos por algún tiempo, sus incursiones, sus intentos de subyugar a Egipto, Palestina y algunos otros lugares, pronto terminaron en fracasos. So whereas Daniel 8 verse 9 says that the little horn would expand toward the south, the east, and the glorious land, Antiochus really didn't expand his empire. Y como Daniel dice que el cuerno pequeño expandió su imperio hacia el este, el sur y hacia la tierra gloriosa, realmente Antíoco no expandió su imperio de esa manera. He did have some initial success in Egypt. He went down and he took his army down to near Alexandria, and they were on the seashore there. Sí tuvo algún éxito en Egipto, llevó a su ejército hasta las costas de Alejandría y estuvo un tiempo ahí. But here came Popilius Linnaeus. He was an envoy from Rome. Pero entonces encontramos a Papilio Leneo, que era un enviado de Roma, And he said to Antiochus, Rome says, go home. y él llevó el mensaje a Antíoco y decía el mensaje, Roma te dice, regresa a casa. Because Rome didn't want any of the Greek rulers to become too strong, because Rome wanted to control the Mediterranean area. Y esto era porque Roma no quería que ninguno de los gobernantes mediterráneos se volviera muy fuerte, ninguno de los gobernantes griegos, porque ellos querían controlar todo el mundo mediterráneo. So here's one Roman saying to Antiochus, who's backed up by thousands of his troops, including elephants, and he just says to him, go home. Así es que aquí encontramos a un enviado de Roma y que tenía todo un andamiaje detrás de él apoyándolo, incluyendo elefantes, que le dice a Antíoco, ya, vete a casa. But Antiochus needed to treat him with respect because Rome was very powerful. And so Antiochus just said, I'll think about it. Y Antíoco tenía que tratarlo con cuidado porque Roma era muy poderosa, así es que Antíoco le dice, lo voy a pensar. And Popilius Linnaeus took a stick and he drew a circle around Antiochus. Y Papilio Leneo tomó un pedazo de árbol y dibujó un círculo en la tierra alrededor de Antíoco. And he said, think about it here. Y le dijo, pensá acerca de esto aquí. And Antiochus went home. He left Egypt. Y Antíoco definitivamente se fue para su casa. This is not the great little horn of Daniel 8 that expands his kingdom in all different directions. Este no es el cuerno pequeño de Daniel 8 que expande su imperio en muchas direcciones. Antiochus was terrified of Rome, partly because he had spent some of his growing up years as a hostage in Rome after his father, Antiochus III the Great, lost battles to Rome. Y Antíoco conocía acerca de la potencia de Roma porque pasó cuando él estaba muy joven, pequeño y muy joven, como un rehén en Roma, cuando cayó su padre, Antíoco III el Grande, cayó bajo el imperio, bajo las persecuciones del imperio romano. Here's another problem. Antiochus persecuted the Jews, yes, for 1,080 days, but that doesn't match any of the prophetic time periods given by Daniel. Y es cierto que Antíoco persiguió a los judíos por 1080 días, lo cual no concuerda con ninguno de los periodos proféticos de tiempo que están en el libro de Daniel. Furthermore, Jesus interpreted the abomination of desolation that Daniel said would be set up by the little horn as still future from his perspective in the 1st century AD, which was long after Antiochus. Además, Jesús interpretó la abominación desoladora que Daniel decía que sería establecida por el cuerno pequeño como estando en el futuro desde su perspectiva, de la perspectiva de Jesús, en el siglo I de la era cristiana. Y eso era mucho tiempo después de que ya Antíoco Epífanes ya había dejado de existir. It's true that the book of 1st Maccabees, which is part of the Catholic canon of Scripture, but not part of the Protestant canon,
says that Antiochus set up the abomination of desolation. Pero es cierto que el libro del primero de Macabeos, que forma parte del canon de la Iglesia Católica, pero no lo encontramos en el canon de las iglesias protestantes, sí menciona que Antíoco Epífanes estableció la abominación desoladora. However, a scholar wrote an article in the Journal of Biblical Literature several years ago in which he pointed out that that statement and other statements in First Maccabees were Hasmonean propaganda. Ok, y un erudito cristiano escribió en el periódico un periódico cristiano que esos datos en primero de Macabeos no eran correctos, sino que eran una especie de propaganda. That is, the Hasmonean rulers were trying to make themselves look great by saying that they had overcome the great little horn of Daniel. Esto quiere decir que estos gobernantes hasmoneos querían verse importantes al decir que ellos habían detenido al cuerno pequeño. Now, many scholars today accept that, but Jesus didn't. He said that the abomination of desolation was still in the future. Y muchos eruditos de ese tiempo aceptaron eso, pero Jesús no lo hizo. Es más, Jesús estableció que la abominación desoladora se encontraba en el futuro. The book of Revelation speaks of the same period of future domination by an evil power that's symbolized in Daniel by the little horn. It's in the future. Y el libro de Apocalipsis habla del mismo periodo de dominación futura por un poder maligno que está simbolizado en Daniel por el cuerno pequeño. So it's after the time of John, who wrote the book of Revelation. Así es que esto sucede después del tiempo de Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis. Oh, and it looks like that is the end. And that Oh, y parece que hemos llegado al final. all right. So, as I said at the beginning, there are other objections, so we could spend a lot longer, but these are some of the basic main ones. Como dije al principio, hay muchas más objeciones que nos podría llevar mucho más tiempo tratar, pero acá les he presentado las principales. And what I've discovered is looking at these objections seriously and debating sometimes with individuals who hold these ideas, I have come to a greater appreciation of how solid our understanding is as Seventh-day Adventists. Y a través de examinar estas objeciones y los debates que se han dado acerca de ellos, me ha llevado a realmente apreciar cuán sólida es nuestra comprensión de estas profecías y de lo del juicio preadvenimiento en 1844. So when someone raises an objection, I take it as an opportunity, a challenge, and look into it some more. And every time so far, I found that the answer simply makes 1844 stronger. Y cada vez que surge alguna objeción, yo lo veo como un reto, una oportunidad para estudiar más, para profundizar y simplemente he llegado a la conclusión de que todas estas objeciones simplemente fortalecen nuestra comprensión de 1844. Now, of course, the most important thing is not simply the date. The most important thing is that we are living right now, since 1844, during the time of this great event that's going on in heaven. Y la fecha no es tan importante. Lo importante es saber que estamos viviendo desde 1844 en este periodo tan importante que realmente surge de los eventos que se están llevando a cabo en este momento en el cielo. So we can say with confidence that we are living in the time that in the first angel of Revelation, chapter 14, it says the hour of his judgment has come. Así que podemos nosotros decir con confianza que estamos viviendo en el tiempo en que el primer ángel del Apocalipsis 14 dijo, la hora de su juicio ha llegado. This means that the messages of the three angels in Revelation are for us to proclaim. Esto significa que los mensajes de los tres ángeles en el libro de Apocalipsis son nuestros para proclamarlos. And we can know that we're very close to the coming of Jesus. Y podemos saber que estamos muy cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Now, the investigative judgment, the pre-Advent judgment, beginning in 1844, is really an end-time fulfillment of the ancient Day of Atonement in Israel.
Y el juicio preadvenimiento, el juicio investigador, realmente es un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento que surge del día de la expiación. God told the Israelites exactly when the Day of Atonement would begin, according to Leviticus chapter 23, verse 32. Y Dios les dijo a los judíos exactamente cuándo comenzaría el día de la expiación, según lo encuentran en Levítico 23 y el versículo 32. He said that it was to begin at evening at the sunset of the 9th day of the 7th month, and it was to go until the following sunset. Dice que el día de la expiación debía comenzar en el 9º día del 7º mes a la puesta del sol y debería continuar hasta la siguiente puesta del sol. Why was God so specific in telling them the time when that occasion was to be observed? ¿Y por qué fue Dios tan específico al decirles el tiempo en que ese día debía ser observado? Because they were to participate in it by abstaining from work and by practicing self-denial, fasting, and so on. There were things that they were supposed to do on that day at that specific time. Porque ellos debían participar activamente en ese día, debían de ayunar, debían de negarse a sí mismos. Habían cosas específicas que Dios quería que hicieran para participar en ese día particularmente. And according to Leviticus 16, verses 29 to 31, by participating like that, the people would show their loyalty to God, and therefore they would receive the benefit of the Day of Atonement, which was to give them moral purification. Y de acuerdo a Levítico 16, en los versículos 29 y 31, ellos debían participar activamente porque iban a tener un beneficio de hacerlo, porque el día de expiación les traería una purificación moral. So in that light, why is 1844 significant? It's because God is telling us when the end time judgment begins, because at that time we have a work to do. ¿Y por qué es importante saber cuándo comienza el juicio preadvenimiento? Porque Dios nos está diciendo que dentro de este periodo nosotros tenemos un trabajo que realizar. And that work is to proclaim the three angels' messages, of which the third is especially crucial. Y el trabajo que tenemos que hacer es proclamar los mensajes de los tres ángeles, dentro de los cuales el mensaje del tercer ángel es uno de los mensajes más cruciales. In Revelation 14, verse 12, it says, "Here are they that keep the commandments of God and hold fast to the faith of Jesus." Y específicamente en Apocalipsis 14:12 encontramos un versículo que todos conocemos que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que tienen guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. The commandments of God are all based upon love, according to Jesus. Los mandamientos de Dios son basados en el amor, de acuerdo a lo que enseña Jesús. When he was asked which is the greatest commandment, he replied in Matthew 22, a love for God and then love for other human beings. Cuando se le preguntó cuál era el más grande mandamiento, él respondió en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. And then what about the faith of Jesus, the faith or faithfulness of Jesus? That's also based upon love. ¿Y qué de la fe de Jesús o la fidelidad de Jesús? Eso también está basado en el amor. It's because of his love for us that he humbled himself, as the ancient Israelites were to humble themselves before God. Y es por ese amor que Jesús se humilló a sí mismo, así como los antiguos israelitas debían humillarse ante su Dios. But Jesus humbled himself, according to Philippians 2, verse 8, in order to save us. Pero Jesús se humilló a sí mismo, según dice Filipenses 2:8, para salvarnos a nosotros. So the two parts of the third angel's message, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus, are both based upon love. Así es que estas últimas partes del mensaje del tercer ángel acerca de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ambos están basados en el amor. So that is the present truth for our day, is to proclaim and to show in our lives God's love, which includes accepting all of his instructions, which teach us how to be loving people.
Así es que esa es la verdad presente para nuestra época, de pregonar estos mensajes que están basados en el amor y mostrar su amor a todos los demás, ese amor de Dios. And I think that's a good place to end. Y pienso que este es una buena ocasión ya para finalizar. Okay, thank you very much, Roy. Yes. We have some questions. Maybe some of them are difficult questions, and another one is very easy questions. I will read the question in Spanish, and Edgar will be translating for you. Okay. La primera pregunta que nos hacen llegar por la plataforma de Zoom es la de Ulises García. Ulises, perdón. Es la siguiente. ¿Puede dar una explicación con respecto a la coincidencia del inicio de las 70 semanas con las 2300 tardes y mañanas, ya que al parecer el término cortadas no especifica de dónde son cortadas? Okay. Could you please provide an explanation with regards to the coincidence of the start of the 70 weeks with the 2,300 evenings and mornings, because the term cut off doesn't specify where they were cut off from. Okay, so cut off, that word, and I cited there in my PowerPoint Jastro's dictionary of, well, it includes Rabbinic Hebrew. Mm-hmm. And cut off means cut off from one end of something, like you take a string and you cut off from one end. So it's either from this end or from this end. Okay, si usted notó en la definición que yo di del diccionario rabínico, del léxico que mencioné en mi presentación, el término cortadas significa cortadas de un periodo y están cortadas desde uno de los extremos del periodo. ¿Son cortadas de acá o son cortadas de acá? So, given those two options, which makes the most sense? Y si se dan esas dos opciones, ¿cuál es la que tiene más sentido? But the angel came to explain to Daniel what is going to happen in the near future. That's what he's concerned about. Y el ángel vino para explicarle a Daniel lo que va a suceder en el futuro inmediato. Eso es lo que le preocupa a él. He was fasting and praying, and he was praying about his people, the city of Jerusalem, and the temple. Those were his concerns. Y él estaba ayunando y orando y estaba pidiendo acerca de su pueblo, del futuro y de la ciudad de Jerusalén. Esas eran sus principales preocupaciones. At the beginning of Daniel 9, he is fasting and obviously very upset, even though it's the beginning of the Medo-Persian rule. That's the first year of Darius. Darius the Mede, that is. Y al principio del capítulo 9, él está ayunando y está preocupado, y el periodo de tiempo es al principio del reinado de Darío de Media. Why would he be upset when now it's the emperors have moved from the head of gold to the chest and arms of silver? It's moved to the next one. And the prophecies in Jeremiah said that when Babylon was done, then the people of God would get to go home. ¿Y por qué estaría preocupado si las profecías ya se movieron de la cabeza de oro al pecho de plata? Y las profecías que encontramos en Jeremías dicen que cuando Babilonia desapareciera, el pueblo de Dios ya iba a regresar a su tierra. But Daniel had seen in Daniel 8, he had seen this long vision of the 2300. And so obviously he was very concerned that God had called off his plan to let the people go home after 70 years. Now they were going to have to wait for 2300 evening morning. Pero Daniel estaba preocupado porque él había visto en la profecía de las 70 semanas que Dios iba a dejar ir a su pueblo anteriormente, pero ahora al encontrar las 2300 tardes y mañanas pensaba que era un periodo más largo el que el pueblo iba a tener que esperar. So the angel Gabriel came to explain to him the vision. There's no vision in chapter 9. It must be the vision of chapter 8. Así que el ángel Gabriel viene a explicarle la visión, pero no hay visión en el capítulo 9, así que la visión debe encontrarse en el capítulo 8. And Gabriel was answering Daniel's concern in his prayer about Jerusalem, the temple, and the people. That was
in the near future. He wanted to know what's going to happen next. Y Gabriel estaba precisamente enfatizando en las preocupaciones que tenía Daniel, que era acerca de Jerusalén, el templo y el pueblo, y era lo que iba a suceder en el futuro inmediato. Furthermore, in the end of Daniel 9:27, it says, "And on the wing of abomination shall come one who makes desolate, until the decreed end is poured out on the desolator." Y de hecho, al final de Daniel 9:27, encontramos lo siguiente. Si me permiten leerlo, sería el versículo de Daniel 9:27. If you allow me to read it, please, Doctor. Sure, sure. Okay, y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. So this is language referring to that makes desolate. That's language coming from Daniel 8:13. Y este lenguaje que habla acerca de desolación, la consumación, es un lenguaje que nos lleva hacia Daniel 8:13. In Daniel 8:13, that refers to the little horn power. Y en Daniel 8:13 se refiere al poder del cuerno pequeño. And this is referring to the power of Rome. Here it's the church phase of Rome. Y esto se refiere al poder de Roma. Y aquí encontramos la fase eclesiástica de Roma. As well as, of course, preceded by the imperial Rome, which also made desolate and put this the idolatrous standards outside Jerusalem. So the two are sort of fused there, but it's after the end of the 490 years. Y también se refiere a Roma, que también hizo desolaciones y puso estandartes paganos afuera de Jerusalén, y hay como una fusión entre ambas, pero realmente se refiere al final de los 490 años. So this is really further reinforcement that the 490 years are cut off from the first part of the 2300. Así que esto es una referencia a que los 490 años son cortados de la primera parte, o sea, acá, de los 2300 años. Not only are the 490 the closest events to Daniel, no solamente es que los 490 años son los más cercanos a Daniel, but then in verse 27 of Daniel 9, it's pointing ahead. After the end of the 490, there's going to be other events which are also during the 2300 evening morning. Pero, y no solamente se refiere, sino que después de los 490 años, en Daniel 9:27 se refiere a eventos que vendrán después de que finalicen esos 490 años, pero que se encuentran dentro de los 2300 años. So those two factors are showing that the 490 are cut off from the first part of the 2300, and therefore they have the same beginning point in verse 925. Y esto definitivamente nos muestra que los 490 años son cortados desde el inicio de los 2300 tardes y mañanas, y por lo tanto son el punto de partida de ambas profecías. That was a very important question. Thank you. Esa fue una pregunta muy importante. Muchas gracias. Thank you for the answer. We have another question. ¿Qué sería del adventismo sin el año 1844? Tú mencionaste que parece que el año no hay que enfatizar tanto el año, sino lo que ocurre a través de. Pero ¿qué sería del adventismo sin un 1844? So what would Adventism look like without 1844? You mentioned that the date is not that important, but what is occurring as a result of that date. So what would Adventism look like without 1844? Without that, we would not know that we're living in the very end time segment of world history, that the hour of his judgment has come, and therefore we would not know that the three angels' messages are specifically the messages for us to proclaim.
Sin esa fecha, no sabríamos que estamos viviendo en el segmento final de la historia de la Tierra, que estamos en el tiempo del fin y que no sabríamos que hay un juicio preadvenimiento y por lo tanto tampoco estaríamos conscientes de que hay 3 mensajes angélicos que debemos proclamar al mundo antes de que Jesucristo regrese. Okay. Okay. That's a short answer. Thank you. But very to the point. Pero Yeah. Yeah, that's the point. Otra pregunta que tenemos aquí es respecto a la muerte de Cristo. The other question we have here is with respect to the death of Christ. Cuando Cristo ascendió al cielo, fue directamente al lugar santísimo y después, o qué pasó, porque algunos dicen que Cristo ascendió al santuario y estuvo en el lugar santo hasta que llegó 1844 y después pasó al lugar santísimo. Mientras que otros adventistas dicen que Cristo ascendió directamente al lugar santísimo, pero en 1844 empezó su otro ministerio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Okay, here's when Jesus ascended to heaven. There are like 2 divided opinions among Adventists, or probably not. That one of the opinions says that Jesus ascended directly into the most holy place, and that he started his ministry, end time ministry, until 1844. And the other opinion says that he ascended and went into the holy place and stayed there until he then went into the most holy to start his ministry in 1844. So what's the correct one, or how would you reconcile both opinions? This is a little bit like asking Jesus, not that I'm like Jesus, but asking him, should we stone her or not stone her? Eso sería como preguntarle a Jesús, no que yo sea Jesús, ¿verdad? Y para nada, lejos de eso. Que si la apedreamos o no la apedreamos. So whichever way one goes, one is in trouble, right? Así es que de cualquier decisión que uno escoja, uno está en problemas. So let me just point out the factors, and I'm not going to be real dogmatic, okay? Déjeme mencionarle los factores y no voy a ser muy dogmático. Okay, Hebrews chapter 6, verse 19 says that when Jesus ascended to heaven, he went esoteron to katapatasmatos, within the veil. En Hebreos 6:19, cuando dice que Jesús ascendió, dice, es un término griego, esoteron, let me see if I got it right, esoteron. To katapatasmatos. To katapatasmatos, ok, ese es el término griego dentro del velo. Okay, so that expression, that Greek expression with that preposition within, only occurs in the Old Testament with regard to the inner veil. Y esa preposición dentro del velo solo ocurre en el Antiguo Testamento precisamente para referirse más allá del velo de separación. I wrote an article about that in Andrews University Seminary Studies in the year 2000. Yo escribí un artículo al respecto en el seminario teológico de Andrews en el año 2000. Now, when he went into, does that mean that Jesus entered the Holy of Holies in the heavenly sanctuary in AD 31 when he ascended to heaven? La pregunta es si cuando Jesús ascendió al cielo en el año 31 de la era cristiana, que si entró al lugar santísimo. Or does it mean that the entire heavenly sanctuary is like the Holy of Holies? O si eso, por otro lado, significa que todo el santuario celestial es el lugar santísimo. And we could get that impression from Hebrews chapter 9. Y Hebreos capítulo 9 nos podría dar esa impresión. Another piece of evidence is in Revelation chapter 4, where John looks in and he sees the throne of God,
but he also sees the 7 spirits of fire, which are like the lampstand in the earthly sanctuary. Y otro argumento es en Apocalipsis 4, donde Juan alcanza a ver el trono de Dios, pero también ve los 7 espíritus de fuego, que se refiere a las lámparas que estaban en el lugar santo. And he's not seeing a veil that is separating from the place where the 7 lamps of fire are from the place where the throne of God is. Y no ve un velo que está separando los 7 candelabros de oro con el fuego, que los separe del trono de Dios. So what does that mean? There are several possibilities. ¿Qué significa eso? Hay muchas posibilidades. One possibility is that God the Father is, or God is enthroned in the equivalent in the heavenly sanctuary of the outer apartment. That is the holy place. Y una de las explicaciones es que Dios tiene su trono, está entronizado en la sala exterior. Eso sería el lugar santo. Another possibility is that there doesn't need to really be literally a veil in the heavenly sanctuary at all between the 2 apartments, because Christ, the high priest, doesn't need to be shielded from God's glory because he is divine. Okay. Y la otra posibilidad es que no necesita que haya un velo entre los 2 lugares en el santuario celestial, porque Cristo, que es el sumo sacerdote, no necesita ser resguardado de la gloria de Dios, porque Él es Dios. If that were the case, then Hebrews 6:19, referring to the veil, would refer to the heavenly equivalent of the area within the veil, without necessarily saying that there is really a veil there. Así es que entonces en Hebreos, cuando encontramos eso, que entró dentro del velo, sería el equivalente de que si hubiera un velo, si se necesitara, porque realmente no lo encontramos en las visiones del santuario celestial. Another possibility is that there is a veil, but it's open. Y la otra posibilidad es que puede que haya un velo, pero está abierto. And Ellen White did say in Desire of Ages, when Jesus said, "It is finished," and there was the earthquake and the veil of the temple was rent, Ellen White says the way into the holiest, that is the most holy, was laid open. Y Elena de White lo menciona en el libro El deseado de toda la gente, que cuando Jesús dijo consumado es o hecho es, se rompió el velo del templo acá, y ella decía que el camino hacia el lugar santísimo había quedado abierto. Now, in the Old Testament sanctuary, the place of God's enthronement was always at the most holy place. It was never anywhere else. Pero en el Antiguo Testamento, el lugar del trono de Dios siempre fue en el lugar santísimo. No había otro lugar donde la gloria de Él se pudiera manifestar. And it says in the book of Hebrews, chapter 1, and also 8, verse 1, that when Jesus went to heaven, he sat down at the right hand of God. So he's with his Father. He wasn't separated from him. Y además en Hebreos, en el capítulo 8, decimos que cuando Jesús ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Así es que estaba junto con su Padre. In fact, the most holy place is most holy because God's presence is there. That's why it's most holy. De hecho, el lugar santísimo es santísimo porque ahí está la presencia de Dios. And here's another factor. Jesus went to heaven and he sat down at the right hand of the Father, but then he could move around. Y aquí hay otro dato. Jesús entró al santuario, se sentó a la diestra de Dios, pero él se podía movilizar dentro del mismo lugar. So when Stephen was about to be stoned, Jesus stood up, according to Acts chapter 7. Y de hecho, cuando Esteban fue apedreado, él vio que Jesús se levantó y lo vio levantado. And according to Revelation chapter 1, Jesus appeared to John on the island of Patmos, so Jesus could move around. Así que de hecho, también en Apocalipsis, Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos, así que Jesús se podía movilizar por muchos lugares. So it doesn't really make very good sense, as some of our early Adventist pioneers thought, I think Uriah Smith was one, that Jesus could not go into the most holy place of the heavenly sanctuary at all until 1844.
Y así es que no tiene sentido, como pensaban muchos de nuestros pioneros adventistas, y creo que Urias Smith era uno de ellos, de que Jesús no podía entrar en el lugar santísimo del santuario hasta 1844. However, there's another piece of evidence, and that is Daniel 7, 9 to 14, where the Ancient of Days, that is God the Father, thrones are placed, and he goes in, and then the Son of Man goes in to him, and clearly this is a change of location. Y hay otra evidencia en Daniel 7, del 9 a 14, cuando el anciano de días se moviliza y el Hijo del Hombre llega ante él. Entonces quiere decir que hay movilidad. And that's a change of location in the heavenly sanctuary. Y este es un cambio de ubicación en el santuario celestial. This is exactly what Ellen White describes in early writings, pages 55 to 57, she has a section called The End of the 2300 Days. Y esto es precisamente lo que Elena de White escribe en Primeros Escritos, en la página 55 y 57, en la versión en inglés, donde ella se refiere al final de las 2300 tardes y mañanas. She portrays a move of location in the heavenly sanctuary in 1844. Y ella menciona un cambio de ubicación en el santuario celestial en 1844. And when she talks about Revelation chapter 4, which is in the earlier period before that, she points out the 7 lamps, and she says this is the outer apartment, and of course she's right about that. Y cuando menciona acerca de los candelabros de oro que están en la primera parte de Apocalipsis, en el capítulo 4, ella menciona que estos están en el apartamento anterior, que era el lugar santo. And she says it was here, that is the outer apartment, the holy place, where the apostles' hopes were centered. That is before 1844. Y ella menciona que era acá, en ese apartamento anterior, que era el lugar santo, que era donde se centraban las esperanzas de los apóstoles, que era antes de 1844. Okay, now what we have is various pieces of inspired evidence, and it's like a puzzle. How do we fit these pieces of the puzzle together? Así es que tenemos varias piezas de la inspiración que son como piezas de un rompecabezas. Y la pregunta es, ¿cómo colocamos estas piezas de rompecabezas juntas? And some of the evidence points to Jesus going to be right with God, apparently in the most holy place of the heavenly sanctuary. Y una de las piezas de evidencia es que tenemos a Jesús que se encuentra con Dios en el lugar santísimo, sentado a la diestra de Dios. And that is the hope in the book of Hebrews, that we can come boldly to the throne of grace to receive help from Christ our mediator, who is right there at the center of power. Y esa es precisamente la esperanza que encontramos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro de aquel que está sentado precisamente en el centro del poder. And some other evidence is pointing out there are really 2 phases of atonement. For example, in Leviticus, which is the type, and so Jesus would have moved from one apartment to the other, beginning in 1844, the end time day of atonement. Y también encontramos la evidencia de la expiación que se da en el Antiguo Testamento y se mueve del lugar santo hacia el lugar santísimo. Entonces eso también sería en soporte del el ministerio que se está desarrollando actualmente, moviéndose del lugar santo al lugar santísimo, el santuario celestial. Now, some Adventists have taken Hebrews and they throw out Leviticus. Algunos adventistas únicamente han tomado Hebreos y dejan fuera a Levítico. And some take Leviticus and they throw out Hebrews. Y otros toman únicamente Levítico y desechan Hebreos. Ellen White really has both of them. Elena de White considera ambos. And I think that's the way to go, that even though it looks to be contradictory, yet it's true at the same time. Y esa es la manera de considerarlo. Pareciera que fuera contradictorio en algún momento, pero se necesita empatar los dos. And that's very important because we need that assurance of access to God. At the same time, we need the assurance of the 2 phases of salvation. Y en realidad necesitamos la seguridad del acceso a Dios, pero también necesitamos la seguridad de las 2 fases de la salvación.
Okay, so how could both be true at the same time? Así que, ¿cómo pueden ser ambas ciertas al mismo tiempo? I'm going to give you an illustration. Illustrations don't prove anything, they just illustrate, but it shows a possibility. Así que les voy a dar una ilustración. Las ilustraciones no prueban nada, pero simplemente nos muestran una posibilidad. Okay, Queen Elizabeth II is the Queen of England. La reina Isabel II es la reina de Inglaterra Her son, Charles, is the Crown Prince. y su hijo Carlos es el príncipe heredero. Queen Elizabeth is in her 90s. She's about 95, I think. Y la reina Isabel creo que tiene 95 años. Suppose she got tired of all of this responsibility and said, okay, Charles is going to become king. I'll still be queen, but he will co-reign with me. We'll reign together. Y supongamos que ella se cansa de todas estas responsabilidades y dice, Carlos se va a convertir en rey, pero vamos a ser corregentes juntos, vamos a reinar juntos. This kind of thing happened in biblical times. Several of the kings of Judah had co-regents with their sons. Esto sucedió bastante en la época de los reyes, de los reyes judíos, de los reyes de Israel. Muchos de ellos fueron corregentes con sus hijos. And Belshazzar had a co-regency with his father, Nabonidus. So they were both the last king of Babylon. Y de hecho, ¿se recuerdan ustedes? Belsasar era corregente con su padre Nabonido. Ambos fueron los últimos reyes corregentes de Babilonia. Now, let me ask you this. Does Prince Charles have access to, say, Westminster Abbey in London or Buckingham Palace? Y déjenme preguntarles si el príncipe Carlos de Inglaterra tiene acceso a la abadía de Westminster en Londres y también al Palacio de Buckingham. Of course. Por supuesto. And he can access to his mother in ways that we can't. He can go and approach her where she is. Y él tiene acceso a su madre de formas que nosotros no la tenemos. Él puede llegar ante ella en cualquier momento donde ella se encuentre. But what if then there's going to be a coronation ceremony where Charles is going to change status? He's going to become king. Pero ¿qué pasaría si había una ceremonia de coronación donde el estatus de Carlos va a cambiar, donde él se convertiría en rey? So his mother is going to be down the front of Westminster Abbey. He's going to be coming in procession to become king. Así es que su madre estará al frente de la abadía de Westminster y él va a entrar en una procesión para convertirse en rey. So there's a change of location on this occasion, indicating the change of status. Así es que hay un cambio de ubicación en esta coronación que significa un cambio de estatus. And that's really what could be going on with the Son of Man approaching the Ancient of Days in Daniel chapter 7. Y eso podría ser lo que está sucediendo cuando el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días en Daniel capítulo 7. Before that, he's had a different kind of function, which is like the function of the priest in the outer apartment of the sanctuary. Y antes de eso ha tenido una función diferente que es como la función del sacerdote en el primer apartamento del santuario celestial, el lugar santo. But he's going to change status, and the headquarters of his operation is going to change. And that's the movement into the Holy of Holies. Pero él va a cambiar de funciones y por lo tanto su centro de mando, su centro de control también va a cambiar y eso se traslada hacia el lugar santísimo. So this way he could have had access to the Holy of Holies since his ascension in AD 31, but then there's still this special move of the center of his work from one place to another and his change of status in 1844. Así es que él pudo haber tenido acceso desde su ascensión al lugar santísimo en el año 31 de la era cristiana, pero sus funciones cambian a partir de 1844 y por eso se requiere un cambio de ubicación del centro de control para que él pueda desarrollar sus nuevas funciones. So that's just a possible way that all the pieces of inspired evidence could fit together. And this is just a theory, and we're going to find out one day what's really the situation. Así es que este es simplemente una teoría acerca de lo que puede haber pasado y algún día nos vamos a enterar de primera mano realmente qué fue lo que pasó. So my advice, if you really want the answer, be there. Así es que mi consejo es, si ustedes quieren saber la respuesta, estén ahí. Thank you again, Roy. And the last two questions.
El término santo de los santos, Kodesh Kodashim, de Daniel 9:24, ¿se aplica al santuario celestial? ¿En qué consiste este ungimiento? Cristo también fue ungido en ese momento cuando se ungió el santuario celestial, ya que en el caso del ungimiento del tabernáculo del desierto implicó el ungimiento tanto de Aarón como del propio tabernáculo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Okay, that was a very long question. Okay, so the term Kodesh Kodashim, which refers to the Holy of Holies, how does it apply to the heavenly sanctuary, and how does it relate to the anointing? Because the concept of anointing was present in many times in the earthly sanctuary. For example, when Aaron and his descendants were anointed to be the priests, and also, like you mentioned, the anointment of Jesus to start his ministry here. So, sí. Al parecer hay dos posiciones con respecto a este texto. Algunos dicen que Daniel 9:24 habla del ungimiento de Cristo y el santuario, mientras que otros dicen solamente que habla del ungimiento del santuario. Entonces, ¿cuál es la correcta, por así decirlo? Okay, so there are two divided opinions about Daniel 9:24. Some say that it refers to the anointment of Christ and the sanctuary, and others say that it is only the anointing of the sanctuary. So which one is the correct one? Yes, I just had a student write a paper on that, and reminded me that really the term Kodesh Kodeshim does not apply to the priests. It applies to objects, and it applies to the place of the inner apartment. So what it seems to be referring to is referring to a Kodesh Kodeshim, which would be a temple. It's the new temple, because the earthly temple would be destroyed in 70 AD. Mm-hmm. So this is clearly, excuse me, this is clearly another one, which must be the one in heaven, which Hebrews talks about. But why does it call it Kodesh Kodeshim? Interestingly, in Daniel 8, in Leviticus 16, it just calls the whole sanctuary Kodesh. But the term Kodesh Kodeshim would refer to, there'll be an anointing of a most holy place, but that can imply then with it the consecration of priests to officiate there. Because in Leviticus chapter 8, which is prescribed in Exodus chapter 29, mm-hmm. the sanctuary was anointed with the sacred anointing oil to make it holy by Moses. And when the place and then the priests were with it, they were part of that whole infrastructure. Mm-hmm. And that was the setting up of a sanctuary, including the people. So you can't really separate the priest from the place where the priest ministers. So what I'm finding in this context in Daniel 9:24, it seems to be referring to setting up Christ's heavenly sanctuary ministry in the heavenly sanctuary, and it's the consecration, inauguration of this new ministry, which is better according to the book of Hebrews in every way. Now, why does it call it Kodesh Kodeshim? That's very interesting. Is that because the entire heavenly sanctuary is most holy? And if that's the case, then that could help to explain why Hebrews 6:19 says that when Christ went to the heavenly sanctuary, he went into the veil, which would be into the Holy of Holies. Mm-hmm. And George Rice in 1987, I'm sorry, I should let you translate. I'm just going on. Oh, no, I was sort of listening and then trying to get the idea in order to summarize it for the answer. Ahead. You can say what I said. Okay, el doctor comenzó diciendo que el Kodesh Kodeshim realmente se refiere en su contexto y es una palabra a un lugar, pero nuevamente traemos la idea de que no podemos separar el Levítico y Éxodo, o
sea, el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. O sea, no podemos tomar solo Hebreos y dejar de un lado Levítico. Entonces, realmente dice que el término Kodesh Kodashim se refería a un ungimiento del santuario, pero que esto conllevaba el ungimiento también de los sacerdotes que iban a oficiar en el santuario. Entonces, al final, lo que él está mencionando es que el Kodesh Kodashim finalmente en hebreo se refiere al ungimiento de Jesús y el inicio de su ministerio especial en el santuario celestial. No podemos separarlo uno de lo otro. Así es que realmente el Kodesh Kodashim se referiría implícitamente a los dos, y eso ayudaría a explicar en Hebreos 8 cuando dice que él entró adentro del velo. Realmente el ungimiento es de todo el santuario, que por estar la presencia de Dios en el santuario celestial, en todo el santuario, se consideraría que es todo un lugar santísimo. So that's just one possibility, and I wouldn't be dogmatic about it. But Hebrews 9, I won't go into the details there, but Hebrews 9 may also have that idea that the whole heavenly sanctuary is Holy of Holies. Así es que yo no sería muy dogmático acerca de esta posibilidad. Esta es solo una posibilidad, pero nuevamente estamos enfatizando en que Hebreos 9 se refiere a todo el santuario celestial como todo el santuario siendo un lugar santísimo, el lugar santísimo. And that would really make sense in a way, because whether Christ ministers here or there, he is God. And where God is, it's most holy. So it would make sense in that way. Así es que tendría sentido de que fuera así, porque realmente Jesucristo es Dios y donde Dios está es el lugar santísimo. Así es que tendría sentido de que donde quiera que él esté desarrollando su ministerio puede ser considerado un lugar santísimo. At the same time, we have to realize that in terms of function, in the heavenly sanctuary, there is a change of function in 1844 that is typified by the change of location in the earthly sanctuary, going into the Holy of Holies on the Day of Atonement. Ok, pero también no olvidemos que en 1844 hay un cambio de funciones dentro dentro de lo que Cristo está desarrollando, y por lo tanto eso estaba tipificado. Recuerden que no debemos dejar de lado el Antiguo Testamento. Estaba tipificado en el santuario terrenal con un cambio de apartamento, pasar del lugar santo al lugar santísimo. Okay. Thank you, Roy. That's my Old Testament professor, Merlin Alomia, is agree with you. All right. Oh, very good. Very good. Yeah. The last question is, como adventistas del séptimo día, se nos acusa de que nosotros somos legalistas e incluso dogmáticos en nuestras creencias, especialmente en el juicio investigador. ¿Es esto cierto? ¿Somos nosotros dogmáticos legalistas? As Seventh-day Adventists, we are often accused of being legalistic and dogmatic, especially in our views about the investigative judgment. Is it true that we are legalistic and dogmatic? The answer is no. La respuesta es no. Next question. Thank you. This question. Maybe I should explain why I said no. Tal vez le debería explicar por qué digo que no. Yes, please, go ahead. Okay. Look, legalism is misusing the law for a purpose for which it is not intended. Okay, el legalismo es mal utilizar la ley para un propósito para el cual no era su propósito original. The law is not legalistic, and obedience to the law is not legalism. La ley no es legalista y la obediencia a la ley tampoco es legalismo. And God holding people accountable to his law is not legalism. Y que Dios le pida a las personas cuentas por no obedecer o obedecer su ley tampoco es legalismo. In fact, the purpose of the pre-Advent judgment, one of the main purposes, is to affirm the salvation of God's people and the forgiveness that they have already received. De hecho, uno de los propósitos del juicio investigador es reafirmar la salvación del pueblo de Dios y establecer que ya cuentan con la salvación. It's a time to show loyalty to God. Y es un tiempo para mostrar lealtad a Dios. Now, for the rebels, of course, it's a bad thing, and they're going to receive something
that is not good, punishment and so on. But for the loyal people, it's a very good thing. Ahora, para los rebeldes no es una cosa buena y por supuesto van a ser castigados por no obedecer, pero para los que han sido obedientes realmente es una cosa buena. In Daniel 7:22, it says in Aramaic, Dina Yehiv Lakadishe, which means judgment is given for, that is for the benefit of the holy ones. Ok, y en Daniel 7 encontramos un término arameo que también está un poco difícil la frase, pero es que el juicio es dado a los santos para el beneficio de los santos. In the book of Daniel, there's these two opposing parties, the people of the little horn versus the holy ones of the Most High. Y encontramos en Daniel dos partidos contrastantes, las personas del cuerno pequeño y las personas que obedecen al Dios Altísimo. Who are the ones who are going to receive the dominion of this world? Which ones are right? ¿Quiénes son los que van a recibir el dominio de este mundo? ¿Quiénes son los que están en lo correcto? And God vindicates the holy ones of the Most High, his loyal people. They're the ones who receive the benefit of the judgment. The judgment is good news for them. Y Dios vindica o reivindica más bien a su pueblo, a las personas que reciben el juicio de Dios. Ellos son los que reciben los beneficios de este juicio. It's like in the book of Psalms where the psalmist cries out, "Judge me, O God." Es como en el libro de los Salmos que el salmista declara, júzgame, oh Dios. That is, save me from my oppressor. Eso es, sálvame de mis opresores. And that's exactly what God's people receive in the book of Daniel. They receive judgment, which is salvation for them from the oppressor, and then they receive the dominion of this world with the Son of Man. Y eso es exactamente lo que recibe del pueblo de Dios en el libro de Daniel. Recibe salvación de su opresor y reciben el dominio de esta tierra junto con su Salvador. So it is a complete misconception that the judgment is legalism. That's just a view of people who do not understand the nature of the biblical judgment. Y así es que es un concepto totalmente erróneo de que el juicio es legalista o es legalismo. Esa es la opinión de personas que no entienden la naturaleza del juicio. So my answer is no. Así que mi respuesta es no. Thank you, Roy. That's awesome reply. Hermanos, hemos llegado al final. Tenemos muchas más preguntas, pero lamentablemente el tiempo no nos alcanza para seguir respondiendo más. Estamos agradecidos con el doctor Roy Gane por haber participado y de hecho no es la única presentación que él va a tener. Él va a tener 3 presentaciones más, si es que no me equivoco, va a estar con nosotros más tiempo. Así que antes de terminar y poder despedirnos, quisiera pedirle a Roy que haga la oración final. Por favor, Edgar. Okay, Doctor, he mentioned that you will be with us like two or three other times, so we're looking totally forward to it. And Joel would like for you to have the final prayer. I will translate it, so you can go just ahead with it. Okay. Okay. Our Father in heaven, we thank you so much that you've given us this information about the last phase of your salvation before you come again. Padre, te damos gracias porque nos has dado toda esta información acerca de la salvación y de cuando tú vas a venir otra vez. This is a tremendous privilege and responsibility that you give us to be proclaiming the messages of the 3 angels, which means messengers. Y este es un privilegio tan grande el que nos has dado, el de estar proclamando los mensajes de los 3 ángeles que son mensajeros. May this message go far and wide and fly in the midst of heaven, as is described in Revelation 14. Y que este mensaje pueda ser difundido globalmente y pueda verse en medio del cielo, tal como se proclama en el libro de Apocalipsis. And may we be those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Y que nosotros podamos ser de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. This is our precious message, which should permeate every aspect of our lives. Este es el precioso mensaje que debería de calar en cada aspecto de nuestras vidas. And this is the message that you have of your love for the world. Y este es el mensaje que tú tienes acerca de tu amor por este mundo.
pour your love into our hearts through the Holy Spirit, as you promised in Romans 5, verse 5. Y por favor, derrama tu amor en nuestro corazón a través de tu espíritu, como prometiste en Romanos 5:5. And may this love energize and purify us and lead us to be channels of your love in the world. Y que este amor nos pueda energizar y nos pueda purificar y que nosotros nos convirtamos en canales de este amor hacia este mundo. And even so, come, Lord Jesus. Y aún así, ven, Señor Jesús. In his name, amen. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, hemos llegado al final. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche a través de las redes de Facebook, de YouTube. Cualquier información, ya saben, pueden entrar en las páginas de Facebook Adventistas APC, Adventistas San Borja, y en nuestros canales de YouTube que están en la descripción de estas páginas que hemos dado, y también van a poder encontrar allí los diferentes temas que vamos a seguir impartiendo durante el año. De aquí será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Bendiciones.